Bueno, mi nombre es Armando Barrios Ventura, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este es la materia Estadística Inferencial 2, carrera de Ingeniería Industrial, partido por el profesor Morales Ibarra Juan José, unidad 2, grupo quinto. Vamos a hablar de correlación y regresión. Correlación, definición: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la correlación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson en 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 es menor o igual a R, menor o igual a 1. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedio. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí tenemos un ejemplo: el tamaño del cerebro e inteligencia, el cual nos dice que a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Steinlip y Brushing Size and Intelligent Quantity in Monozygotic Twins de Tram et al. Newly, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntualidad del CI. Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Bueno, al parecer aquí tenemos nuestra tablita: tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el CI. Vamos a abrir nuestro Minitab. Tenemos nuestros datos ingresados: tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual. 10 datos. Vamos a irnos a estadísticas básicas, correlación. Aquí en variables, vamos a seleccionar nuestros datos, que es tamaño del cerebro, coeficiente, sea en cualquier orden. En opciones, vamos a hacer con la corrección de Pearson con un nivel de confianza del 95%. Nuestras gráficas, aquí la vamos a dejar igual. Resultados y aceptar. Aquí nos dan nuestros datos: tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, coeficiente intelectual 0.179, el tamaño del cerebro.
La regla nos dice que cuando el número está muy cerca del cero, no hay correlación. Cuando está muy cerca del 1,98,99, sí hay una correlación. Y podemos ver aquí R es igual a 179, valor de P es de 0,620. Entonces no existe una correlación en nuestra hipótesis alterna. El valor de F es igual, diferente a cero. Ahora vamos a ir a gráficas, gráfica de dispersión con regresión, aceptar. En variable Y vamos a poner coeficiente intelectual y en variable X vamos a poner tamaño del cerebro. Igual aquí podemos ver, tenemos una gráfica, cómo están distribuidos los datos de las muestras, la inclinación de la recta. Podemos ver en la fila 5 el tamaño del cerebro cúbico es de 10,49, el coeficiente intelectual es 103. Aquí, fila 2 tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, 10,29, coeficiente intelectual en 85. Símbolo fila 4 tamaño del cerebro, centímetros cúbicos, 1285, coeficiente intelectual 102. Y de una manera, en el asistente, vamos a poner en regresión simple y en columna Y, coeficiente intelectual y en columna X, tamaño del cerebro. Seleccionamos lineal con un nivel de significancia del 0,05 y aquí nos da muchas gráficas, el cual nos dice existe una relación entre X y Y que dice, aquí nos da el Y es el coeficiente intelectual y aquí el tamaño del cerebro, igual aquí nos da 0,620 que era lo que nos daba aquí, aquí está, que el valor de P, igual aquí nos da lo mismo, valor de Y es igual a 71,83 más el tamaño del cerebro que es de 0,02862, es una gráfica lineal ajustada. Aquí tenemos nuestra porcentaje de variación, el cual el R cuadrado es igual a 3,21%. Aquí nos dice que R cuadrado indica que también la línea de regresión se ajusta a los datos. Aquí nos da unos comentarios de la ecuación ajustada para un modelo lineal que escribe la relación entre Y y X es de Y igual a 71,83 más 0,02862 de X. Aquí tenemos una correlación entre Y y X, en el cual aquí tenemos de -1 a 1, donde -1 es negativo y 1 es positivo. Entonces cuando no tiene correlación, dice que la correlación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetro cúbico no es estadísticamente significativa, o sea que es un poco mayor a 0,5. Y aquí podemos ver regresión de coeficiente, gráfica línea ajustada.
Aquí tenemos la gráfica de los residuos, residuos grandes, residuos fuertes y residuos aglomerados, variación, desigualdad. Aquí tenemos nuestra gráfica de predicción, donde X, Y pronosticada, nuestro intervalo de predicción del 95%, está nos da los límites de menor a mayor y nos da una descripción de la regresión del tamaño del cerebro. Dice el tamaño de su muestra de N10 no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Y ahora tenemos otro ejercicio, el calentamiento global. Nos dice que la preocupación por el calentamiento global ha sido conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. En continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centímetros para diferentes años, según datos del Earth Pulse Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Aquí nos da nuestra, nuestros datos, el cual nos da el CO2 y nuestra temperatura en centímetros. Abrimos Minitab. Tenemos CO2 por parte de millón y temperaturas. Vamos a hacer lo mismo. Mera estadística y correlación. Aquí seleccionamos en variables nuestros dos datos. Está acá y le damos igual, en opciones igual y le damos a aceptar. Aquí nos da nuestro tipo de correlación por método de Pearson. Son 10 filas y nuestra correlación del CO2 por parte del millón es de temperatura es del 0.892. Aquí tenemos el valor de P que es igual a 0.001. Ahora vamos a hacer de una manera gráfica. Gráfica de dispersión con regresión, aceptar. En variable Y vamos a poner en temperatura y en variable X CO2. Vamos a poner vamos a dejar igual, escala, vamos a aceptar. Y aquí podemos ver nuestra gráfica de dispersión, el cual nuestro CO2 por parte del billón, podemos ver que está de nuestros datos, dice en la fila 2 dice que el CO2 por parte del billón del 317 temperatura desigual, es 14.0, 14.0. Igual aquí, vamos a ver.
La 5 CO2 por parte del billón es 331, temperatura es igual a 14. Tenemos nuestros 10 datos y la inclinación de las rectas es casi cero, pues no hay una correlación fuerte. Ahora podemos hacerlo de una manera del asistente, el cual ya lo hicimos, pero vamos a volver a hacer el mismo. Regresión, regresión simple. En columna Y, temperatura y columna X, CO2. Vamos a poner lineal con un nivel de significancia de 0.5 y vamos a aceptar. Aquí podemos ver nuestras gráficas, tenemos muchas gráficas, el cual nos dice que nuestra gráfica se dice que Y y X desde -1 hasta 1, que pasa por el 0 hasta 1, nos da un valor positivo de 0.89. La correlación positiva R es igual a 0.89, indica que cuando CO2 parte por billón aumenta. Temperatura C también tiende a aumentar. Aquí tenemos nuestra misma gráfica, Y es igual a 1048 más 0.01092. Aquí tenemos nuestra misma gráfica, la de hace rato. Y es nuestra gráfica alineada, Y es igual a 1048, 0.1092. Y nos dice que R cuadrada ajustada en el modelo seleccionado lineal nos da un 77.01%, el modelo alternativo cuadrático está el valor P modelo, valor P terminal lineal, desviación estándar y estadísticamente significativo P menor a 0.05. Aquí tenemos otra nuestra gráfica de residuos grandes, residuos fuertes, conglomerados, variación, desigualdad. Aquí tenemos nuestra gráfica de predicción, igual de nuestro intervalo de predicción del 95%. Aquí tenemos nuestros límites desde la muestra menor a la muestra mayor, más proyecciones. Igual nos dan información si ponemos el cursor en alguno de los puntos. Dice que para obtener el valor pronosticado adicional, haga clic en el botón derecho en la gráfica y utilice herramientas de cálculo. En la última, pues nos da los datos, la descripción, el tamaño de su muestra n es igual a 10. Nos da como un pequeño datos precisos. Ahora nos dice regresión, definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos, y es igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable
aplicativa, variable de predicción o variable independiente, y llamada variable de respuesta, variable dependiente. Definición nos dice que cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio de marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico en un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos mostrados pareados pueden incluir o más puntos influyentes, los cuales los puntos que afectan fuertemente la gráfica de la regresión. Definiciones. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de las ecuaciones de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha es igual a Y menos eh, Y, Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es el menor suma posible. Una gráfica de residuo es un diagrama de dispersión de los valores x y una vez que cada uno de los valores de las coordenadas y se ha reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y. Nos dice un ejemplo de edad de tamaño de la cintura de hombres, el cual nos dice a continuación se presenta la edad de 40 hombres y el tamaño de una cintura determinada, la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cualquier sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a abrir lo que es nuestro Minitab. Bueno, aquí tenemos nuestros datos, 40 datos. Edad de hombre y tamaño de cintura en centímetros en cada hombre. Vamos a ver que una edad de 58, la edad de un hombre de 58 tiene una cintura de 90,6, una de 22 de 68,1 y así sucesivamente. Ahora vamos a irnos a estadística, estadística básicas y correlación. Aquí vamos a seleccionar ambas datos de las dos variables. Vamos a dar a aceptar. Y aquí podemos ver el método de Pearson. Nos dice que son nuestros 40 datos. Correlación dice que el tamaño de cintura de un hombre es de 0,845, que es la edad de hombre. Ahí esa correlación. Vamos a la otra manera. Regresión. Y línea ajustada. Y aquí podemos ver que vamos a poner a nuestra variable y, vamos a poner el tamaño de la cintura. Y acá en predictores de X, la edad de hombre, tipo de modelo de regresión va a ser lineal.
En gráfica le vamos a poner 4 en uno. Vamos a aceptar. En opciones lo vamos a dejar igual con nivel de confianza de 95 y le vamos a dar igual. Aquí tenemos nuestro análisis de regresión. Nos da nuestro resumen. Análisis, nos dice que la R cuadrada es de 71,41% y la R cuadrada ajustada es 70,66%. Análisis de varianza, nos podemos ver que nuestra regresión, el error y el total. Aquí nos da una gráfica, tenemos una regresión ajustada. Para ver, tenemos una correlación negativa. Vamos a ver nuestros datos, cómo están dispersados. Entonces, tenemos una relación muy fuerte entre la edad del hombre y la edad de la cintura, el tamaño de la cintura. Si se incrementa la edad, se incrementa la cintura. Entonces, aquí tenemos nuestras gráficas de residuos, que sería nuestra gráfica de probabilidad normal, la de ajustes, el que sería valor ajustado, el residuo, el histograma. Podemos ver nuestras distribuciones. Aquí podemos ver si se haría con la campana de Gauss, podríamos ver cómo estaría también. Entonces dice el ejercicio, determinar la ecuación de regresión, que vendría siendo esta. Nos dice tamaño de la cintura en centímetros de hombre es igual a 59,64 más 0,6259. Entonces, esta sería nuestra ecuación. Nos pide una gráfica de residuos, el cual sería esto. Aquí nos dice gráfica de residuos y la predicción de base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura de hombres de su edad de 40, 20, 40 y 60. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación, que sería 59,64 más 0,6259 por 20. Nos da un total de 72,158. Eso es para la edad de 20 años. Para la edad de 59,64 más 0,6259 por de 40 años, nos da 84,676 para la edad de 40 años y para la edad de 60 sería lo mismo, sería 59,64 más 0,6259 por 60 años, 97,179, que sería la edad de
97.194 para la edad de 60 años. Otra forma sería irnos a asistente, regresión, regresión simple. Vamos a poner columna Y, nuestro tamaño de cintura del hombre, y en columna X, edad de hombre, que son estos nuestros datos. Vamos a poner lineal, nivel de significancia de 0.05 y le vamos a dar a aceptar. Nos da nuestras gráficas, podemos ver, nos dice que nuestra R cuadrada es igual a 71.41%, me da con una correlación de -1 hasta 1 de 0.85. Dice en los comentarios la ecuación ajustada para modelo lineal que describe la relación entre y x de y es igual a 59.64 más 0.6259 en x. Aquí nos da nuestra gráfica de línea ajustada. Nos da la R cuadrada ajustada. Aquí está. Nos da nuestra gráfica de residuos grandes, fuertes, conglomerados. Y aquí nos da nuestra gráfica de predicciones, el cual nos pronostica con un nivel de confianza del 95%. Nuestra descripción, nuestro informe dice su muestra es lo suficientemente grande, n es igual a 40, para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. El siguiente problema, que sería, nos dice edad y tamaño de la cintura en mujeres. A continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión de la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Es el mismo problema, solo que con datos diferentes. Abrir Minitab. Y tenemos edad de mujeres, cintura en centímetros de mujeres. Tenemos nuestros 40 datos. Tenemos, ya, vamos a volver a hacer lo mismo. Estadísticas básicas, correlación. Vamos a seleccionar nuestros dos datos, edad y cintura. Vamos a darle a aceptar. Aquí podemos ver que el tipo de correlación va a ser por el método de Pearson con 40 datos. Nos da cintura en centímetro de mujer de 0.868. Ahora nos vamos a ir de otra manera. Estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. En respuesta a Y, pues vamos a poner en centímetros de mujeres y predictor X, edad de mujeres. Vamos a dejarlo en tipo de modelo de regresión lineal. Vamos a ponerle en gráficas 4 en 1. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Aquí nos da nuestros datos, nos da lo que es nuestro resumen. R cuadrado nos da 75.35% y R cuadrado ajustado 74.70%. Análisis de varianza, regresión, error y total. Nuestra gráfica podemos ver. Aquí están nuestros datos y nuestra muestra. Aquí nos da nuestra ecuación. 54.12 en sentido de mujeres más 0.8095. Y
Tenemos nuestra gráfica de residuos. Ahora, nuestro problema pide, determina la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y la presión. Aquí nos da nuestra correlación, nos da nuestra R cuadrada normal, R cuadrada ajustada. En la gráfica nos trae la ecuación que nos está pidiendo y nuestra gráfica de residuo, que es lo que nos pide. Y nos dice que en base a estos los datos, ¿cuál sería el tamaño de la cintura de una mujer a su edad de 18, 36 y 54? Entonces vamos a agarrar nuestra fórmula. Entonces vamos a hacer lo mismo. 54 punto 12 más 0,195 por, por la edad que es de 18, nos da, para la edad de 18 nos da 68,691. Para la siguiente sería 50,12, 0,5 por 36. Esto nos da para la edad de 36, 83,262. Y para la edad de 54 años nos va a dar 54,12, 0,8095 por 54. Nos dice que va a ser de 97,833 para la edad de 54 años. Ese es nuestros resultados. Corresponden a las edades de 18, 36 y 54 años. Ahora vamos a utilizar lo que es usar el asistente. Aquí podemos ver columna Y en centímetros de mujeres y columna X, edad de mujeres. Lineal, nivel de significancia 0,05. Vamos a aceptar. Tenemos todas nuestras gráficas, nuestros valores atípicos, gráficas, lo que son de línea ajustada, gráficas de, nos dice que nuestra R ajustada, 74,70%, y el cuadrático, 74, 0,3%. Nos da nuestros residuos grandes, fuertes, conglomerados. Nos da nuestra gráfica de predicción, donde nuestro intervalo de predicción es del 95%. Aquí nos dice que está de menor a mayor. Nuestro pronóstico. Aquí no está nuestra descripción. Su muestra es lo suficientemente grande, n igual a 40, para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación.
Ahora dice variación e intervalo de predicción. Definiciones. Ahora que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y predicha es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores Y muestrales es A Y testada. La desviación total de X y Y es la distancia vertical Y menos Y, Y testada, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación es la distancia vertical de Y predicha menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho de y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y testada también se conoce como residuo. Entonces nuestra desviación es desviación total es igual a desviación explicada más desviación sin explicar. Aquí podemos ver nuestra fórmula. Y menos Y testada es igual a Y predicha menos Y testada más Y menos Y predicha. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, imagina una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5,19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y predicha es igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por Y testada es igual a 9. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la situación de X es igual a 5 en la ecuación de regresión. Y predicha es igual a 3 más 2X produce Y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir los valores de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir que X es igual a 5 en la ecuación de regresión. Y predicha es igual a 3 más 2X para obtener Y predicha es igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ejemplo. X es igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha es igual a 13 y Y es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de Y estada es igual a 9 del punto 5 al 19. Y menos Y testada es igual a 19 menos 9 es igual a 10. La versión explicada a partir de Y testada es igual a 9 del punto 5,19 es igual a Y predicha menos Y testada es igual a 13 menos 9 es igual a 4. Desviación sin explicar nos dice que a partir del Y testada es igual a 9 del punto 5,19 en Y menos Y predicha, que es igual a 19 menos 13 es igual a 6. Nuestra variación dice variación total es igual a variación explicada más variación sin explicar. Aquí podemos ver las fórmulas. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar.
Así nuestras definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre variación total. Intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Dice una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La dispersión sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Definiciones. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotada con C, es una medida de las diferencias o distancia entre los valores muestrales observadas de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí tenemos un ejemplo: peso y consumo de combustible de autos de carrera. Nos dice, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libra de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera en, en millas entre galón. Determine los valores del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera. 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Para eso vamos a irnos a Minitab, vamos a abrirlos, vamos a abrir nuestros datos. Tenemos nuestros datos, tenemos, son 32 datos, tenemos nuestras marcas, modelos, peso, libras, longitud, pulgadas, frenos en pies, cilindros, desplazamientos, ciudad, millas, galón, entre galón, carretera, millas por galón, gas, invernadero. Ahora, para hacer nuestro ejercicio, vamos a hacerlo con nuestra regresión, pero vamos a usar la columna 3 peso en libra, en nuestra columna 9 carreteras millas por galón. Vamos a ir a regresión, ajustar modelos de regresión. Aquí tenemos, en esta tabla, donde dice respuesta, vamos a poner carreteras millas por galón, que es esta, que es lo que nos está pidiendo nuestro problema. De predictores continua, peso en libras, que es esto. No vamos a mover nada más que en gráficas 4 en 1. Y lo dejo igual, le vamos a dar a aceptar.
Aquí nos da nuestro ecuación de regresión. Nos dice que carretera millas por galón de 50,50 menos 0,005869 pesos en libras. Nuestro coeficiente nos da la constante y el peso en libra, que es lo que nos importa. Esto es lo que nos interesa. Nos da el valor de P. Nos da en el resumen R cuadrada 65,02%, R cuadrada ajustada 63,86%, y nuestra R cuadrada de predicción es igual a 60,96%. Aquí nos da nuestros datos aquí nos da nuestro análisis de varianza. El valor de P es igual a cero. Por lo tanto, cuando nuestro valor de P es menor que el valor de nuestra significancia, que es 0,05, podemos rechazar la hipótesis nula que dice que, que es igual a cero. Y podemos afirmar nuestra hipótesis que, y que existe una correlación lineal entre, entre ambas variables. Nos dice el ejercicio, ¿qué porcentaje de la variación total nos dice del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Y la respuesta sería en el resumen del modelo R cuadrada ajustada. Está, 63,86%. Ahora nos vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a ir a correlación. Vamos a seleccionar nuestras variables, peso en libras y carreteras millas por galón. Vamos a dar a aceptar. Estos serían nuestros datos. Correlación sería menos 0,806 pesos libras. ¿Esto qué significa? Como la recordamos, la correlación debe estar entre intervalos de -1 y 1. Si está en cero, no existe correlación. Pero si se acerca al 95 -1 o a 1, puede significar, bueno, en este caso podemos, que es -0,86, se quiere decir que se acerca más al intervalo de -1. Entonces ese sería el peso en libras. Entonces si el peso en libras aumenta, las millas por galón disminuirían. Y dice que nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre el peso del automóvil y la cantidad de combustible que consume en carretera? La respuesta sería que sí, ya que nuestro valor de P, como mencionamos, es de el valor de P es de 0,00. Nos dice, nos falta
Dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Irnos a estadísticas, regresión, predecir. Aquí vamos a poner lo que es peso en libras, que son las 4.000 libras. No vamos a moverle nada, vamos a darle a aceptar. Estos serían nuestros datos. Nuestra predicción es el ajuste de 27.0275 y error de ajuste sería de 0.496753. Nuestro intervalo de confianza del 95% es de 26 al 0. Sería serían entre el intervalo de 26.0130 a 28.0420. Intervalo de predicción del 95% está en 22.4314 y 31.6236. Entonces, para obtener la media, estadísticas básicas, y podemos ir a resumen gráfico. Aquí podemos ver carreteras millas por galón, la vamos a poner en variables, un nivel de confianza del 95%, y aquí nos daría un pequeño resumen. Valor P 0.024, nuestra media 29.344, desviación estándar, varianza, simetría, nuestra mediana, primer cuartil. Ahora, respecto a la pregunta, el cual nos dice cuál es el valor de PRS, sería de 27. Sería de 27, que sería, y el inciso 5 sería para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica que estimación de intervalo de presión del 95%, consume el combustible en carretera, el cual sería este, índice de presión, nos está dando el 95%. Podemos usar el asistente, regresión, regresión simple. Aquí vamos a poner columna Y, millas por galón, que es lo que nos está pidiendo nuestro problema, y en columna X, pesos por libras, lineal, y nuestro nivel de significancia va a ser de 0.05. Vamos a aceptar y van a dar nuestras luchas gráficas. Gráfica, acá está nuestra R cuadrada, 75.02%. También nos dice que nuestra correlación está dentro de -1, multiplicada por 0,1. Mientras aumenta el peso en libras del automóvil, aumenta las libras, aumenta carretera millas por galón, tiende a disminuir. Aquí nos da nuestra gráfica en línea ajustada, igual. Nos da nuestra R cuadrada, modelo en selección lineal, 63,86%, modelo alternativo cuadrático, 62.99, valor P, valor P terminal lineal. Nos da nuestros residuos grandes, fuertes, conglomerados,
Aquí nuestra gráfica de predicción. Entonces aquí nos dan nuestros pronósticos, nuestro intervalo de predicción del 95%. Está, dice, dice nuestros descripción, el tamaño de su muestra N32 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación como R cuadrado y R cuadrado ajustado pueden variar mucho para obtener una estimación más precisa. Se debe utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. Nos da más puntos. Si uno de los puntos, uno de los datos tiene un residuo grande y no es ajustado adecuadamente por la ecuación, este punto aparece marcado en rojo en las gráficas y está en la fila 24 de la hoja de trabajo. Entonces sería, nuestra línea que sería el Mercedes-Benz. Puesto que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados, trate de identificar las causas de su naturaleza poco común. Y debido a que usted tiene por lo menos tiene 15 puntos de datos, en realidad no representa un problema. Ahora vamos a seguir con el siguiente problema. Ejercicio, estatura y peso de hombre. Suponga que tiene valores parejos que consisten en las estaturas en pulgadas y el peso en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso. Tres, ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Cuatro, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor de que predice mejor el peso en libras? Cinco, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Para eso vamos a abrir nuestros datos en Minitab. Es, un, es parecido al ejercicio que acabamos de hacer. Aquí tenemos nuestros datos. Son 40 datos. Edad, estatura, pulgada, peso en libras, cintura, centímetros, pulso latido, presión, y etcétera. Tenemos todos nuestros datos. Ahora, para hacer esto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a nuestra regresión. Nos dice, determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Tenemos que usar nuestras variables, estatura, y aquí en nuestra respuesta hay estatura en pulgadas y los pesos en libras. Gráficas, 4 en uno, le damos a aceptar y aceptar. Aquí podemos ver nuestros valores, nuestros datos, ecuación, resumen, coeficiente. Estatura en pulgadas 58 más 0.0599 peso en libras. Nuestro coeficiente es constante peso en libras. El valor de P es de 0 y en peso en libras es de 0.01.
Entonces, si el valor de P es menor que el valor de significancia de 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Resumen, R cuadrada, 27.27%, R cuadrado ajustado, 25.36 y R cuadrada predicho, 19.30. Análisis de la varianza, nuestra regresión, peso en libras, error total, ajuste de diagnósticos, y nuestras gráficas. Ahora para resolver los ejercicios que nos piden, nos dice, determine el valor del coeficiente de correlación lineal. Vamos a ir a estadísticas, correlación. Aquí vamos a poner estaturas y peso en libras, que fueron lo que seleccionamos, que sería esta y esta. Vamos a darles en gráfica, no vamos a dejarle igual y la vamos a hacer representar. Aquí nos da nuestra correlación de 0.522 para nuestra estatura en pulgadas, para la primera pregunta. Nuestro segundo dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso? La respuesta es sí, ya que nuestro, el valor de P es igual a, cero, que es menor al valor de significancia, que es 0.05. Aquí está. Para el inciso 3, que dice qué porcentaje de variación total del peso en los hombres explicarse por la... Esta ya también ya la hicimos. Dice la 4 que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Vamos a ir a estadística, regresión y predecir. Aquí vamos a poner nuestras cantidades. 70. Nos da proyección. Aquí está. Ajuste 62.1924, error de ajuste 1.67, nuestro intervalo de confianza de 95%, está en 58.79 y 65.59, nuestro intervalo de predicción de 95%, 55, 91.25 a 68.47, está más amplio nuestra predicción. El ajuste sería que de 62.19 para nuestro inciso 4, que sería este. Y para un hombre que mide 70 pulgadas, científica estimación de intervalo de predicción del 95% para el peso en libras, pues sería este intervalo de predicción. Y si queremos hacerlo en asistente, regresión, regresión simple. Igual aquí, columna Y, pues estructuras en pulgadas, y en columna X, pesos en libras, seleccionamos lineal,
Dejamos con nuestro nivel de insignificancia al 0,5 y nos damos a aceptar. Que nos dan nuestras gráficas, nuestros datos. R cuadrada, 27,27%. Nos dice el modelo de regresión puede explicar el 27,27% de la variación de nuestras pulgadas. Nuestra correlación de -1 pasa por 0 a 1. La correlación positiva R es igual a 0,52, indica que cuando el peso de libras aumenta, la estructura en pulgadas también tiende a aumentar. Nos da, esta gráfica nos da los residuos. Por ejemplo, aquí nos dan en la fila 24 el peso en libras de 144,1, la estatura en pulgadas de 68,5. Aquí en la fila 25 el peso en libras es de 204,6, nuestra estatura en pulgadas es 68,3. Aquí nos está nuestra R cuadrada, modelo de selección lineal, modelo alternativo cuadrático, valor P, nuestras valor estándar, lista de nuestros residuos grandes, curvatura fuerte, conglomerados. Aquí nos dan nuestros gráficas de predicción, pronósticos, nuestro intervalo de predicción del 95% y descripción. Vamos a con el siguiente problema. Regresión múltiple, definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variación de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2 y así sucesivamente. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales y predicha es igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 más y así sucesivamente. Objetivo, usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variación de respuestas. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta a la ecuación de regresión múltiple de los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado de R cuadrada es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy diferente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja, mayor número de variaciones incluidas, se incrementa R cuadrada, la R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables. Disponible para la mejor ecuación de regresión múltiple, no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustado para el número de variables y el tamaño de las muestras. R cuadrada ajustada y el valor P. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0,000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0,000 resulta de una prueba de hipótesis nula de que B1 es igual a B2 es igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2 es igual a 0 implica que al menos uno de B1, B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para predicciones de cierre. Lineamientos para determinar la mejor ecuación de regresión múltiple. Uno, utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir variables. Considera el valor P, selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como la determinada, el valor P. 3. Considera ecuaciones con el valor alto de cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables.
Aquí tenemos nuestro rendimiento de automóviles. Ejemplo, utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros, su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilindrada. Dice uno, determine la mejor ecuación de regresión. Dos, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y de 3.5 de desplazamiento? Dice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Tres, ¿qué características tendría que tener el automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Vamos a irnos a militar, ya que aquí tenemos nuestros datos. Y tenemos nuestros datos. Tenemos nuestros 32 vatos, la marca, el modelo, peso en libra, longitud pulgada, frenada, pies, cilindro, desplazamiento, capacidad, volumen, etcétera. Ahora vamos a irnos a estadísticas en regresión, ajustar modelo de regresión. Aquí las variables que vamos a utilizar son carreteras, millas por galón, y para los predictores continuos va a ser peso, el peso del automóvil, su longitud de frenado, cantidad de cilindros, desplazamiento. Vamos a poner gráficas, 4 no, aceptar y aceptar. Aquí está nuestro resultado, nuestras variables que les seleccionamos, coeficiente, constante, peso en libras, cilindros, desplazamiento, análisis de varianza, regresión, peso en libra, nuestro valor P, que es lo más importante, el cual aquí podemos ver que el peso en libras está por debajo del nivel de significancia. Aquí podemos afirmar la hipótesis de que más de una variable, entonces todas las demás están por encima del nivel de significancia. Y tenemos, aquí podemos ver que en la línea 24 tienen carretera mía por galón de 37 con un ajuste de 28.837, nuestro residuo de 8.663. Aquí podemos ver los que están más alejados, que es fila 24, una fila 24, que sería el Mercedes. Aquí podemos ver, pista fila 24, que sería el Mercedes-Benz.
Y modelo E, con un peso de libra de 3.745, una longitud de pulgada de 190, un frenado de pies de 128, es de 6 cilindros, tiene una presión de capacidad de volumen de 3.2. Aquí dice, ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Vamos a calcular nuestros datos. Estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. Vamos a modificar nuestros datos. Desplazamientos. Solo son los mismos datos, solo que los reducimos. Igual. Tienes en pesos libres, valor de P 0.08, desplazamiento es de 0.699. Sí, pues es lo mismo, ya que el valor de P es el único que entra con el valor de significancia del 0.05. Ahora para continuar con el siguiente inciso. Inciso 2, ¿cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas? Vamos a dejar fuera la longitud y el frenado. Estadística. Estas casillas se activar. Podemos realizar cada una de estas estadísticas de que estos se desactivaron. Podemos pesos, cilindros y desplazamiento. 6 cilindros. Ese. Nuestros pesos en libras son de 4.000, cilindro de 6, desplazamiento es de 3.5. Nuestra predicción es de un ajuste de 27.32 y el reloj de ajuste de 0.62. Nuestro intervalo de confianza al 95 está de 26.0.5 a 28.59. El intervalo de predicción del 95 es de 22.62 a 32.02. Podemos checar gráficas factoriales. Cambiamos todos para los seleccionados. Aquí también nos da nuestra gráfica, nuestros resultados. Peso en libra, cilindro y desplazamiento. La pendiente más inclinada es la del peso en libras. Es una pendiente negativa porque está de izquierda a derecha. Entre mayor sea el peso del auto, menor será su rendimiento. Pues esta sería la pendiente. Para el peso en libras, regresión, vamos a regresión.
Vamos aquí a gráfica de contorno. Y ah, aquí, aquí nos da el valor de C. Que nos da nuestra gráfica de contorno, donde si ponemos el cursor, dice que el área de carretera de millas por galón es mayor a 35. Aquí igual, de- depende de cada color. Rendimiento de 32,5 menos 35, y de 30 menos 32,5, que son libras. Ahora para la siguiente, nos vamos a regresión y gráfica de superficie. Igual acá nos da automáticamente nuestras carreteras millas por galón. Desplazamiento. Aquí podemos ver, creo que me equivoqué. Estadística, regresión. Dejamos igual. Aquí podemos ver. Esto en libras. Millas por galón. Podemos verlo. Aquí podemos ver nuestros cilindros, que son de 6. Nuestros pesos en libras, nuestras millas por galón. Desplazamiento de capacidades de volumen de 3,25. Ahora nos vamos con la siguiente, regresión, regresión y gráfica de superficie. El más alto, 25. Aquí, aquí podemos poner 6 cilindros. Vamos a aceptar y aceptar. Aquí estaría nuestra gráfica de contorno. Este es el área que nos marca. Podemos cambiar los valores. Aquí podemos poner 29, cambiar los datos. Podemos cambiar los datos.
Por ejemplo, nos da una manera más visual. Nos dice, estas son las series de desplazamientos de 3.600 a 4.000, de que son carreteras millas por galón. Por último, para culminar, vamos a optimizar la respuesta. Aquí, aquí nos sirve para maximizar o minimizar. Vamos a maximizar. Y aquí podemos congelar valor. Aquí le ponemos los 6 cilindros. Y nivel de confianza del 95%. Aquí están nuestros parámetros. Aquí tenemos inferior 25 y tuvo 38. Tenemos el rango de variables, peso, cilindro, desplazamiento, los valores. Aquí está nuestra predicción. Peso de 2.595. Cilindro de 6, peso de 8. Ajuste 35.71, error de ajuste 2.07, intervalo de confianza 95%, intervalo de predicción de 95%. Nuestra gráfica, ¿qué nos dice? Nuestro máximo, y es igual a 35.70 y e igual a 0.82. Esto sería todo para este ejercicio. Colesterol en hombres, MG. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables: la presión, la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Número uno, determina la mejor ecuación de regresión. Dos, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 25 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Tres, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Pasan a mayor mitad. Tenemos nuestros datos, nuestros datos, edad, estatura, peso, cintura, pulso latidos, presión diastólica, colesterol, muslo, codo. Para resolver las estadísticas, la regresión, regresión. Vamos a buscar modelo de regresión. Vamos a registrar el- la cintura. Vamos a ir a gráficas, 4 en uno.
Aquí que dice ecuación de regresión, me da el coeficiente, las variables, valor de P, resumen del modelo, análisis de la varianza, nos da el valor de P para la estatura, que es 0,903, para el peso en libra es 0,654 y nuestra cintura es el 0,003. Si nos damos cuenta el valor de P, el único que no alcanza la significancia es el de la cintura, que es del 0,003, por lo cual es el único que cumple con la hipótesis nula. El valor de P siempre va a ser igual a cero. Ajustes diagnósticos de observación. Aquí tenemos nuestra edad, el ajuste y nuestras gráficas de residuos, el histograma. Ahora, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Vamos a irnos a Minitab, estadísticas, regresión, predecir. Dice 70 pulgadas, el peso de 175 y la cintura 95. Un nivel de confianza del 95%. Un resultado lo dejamos igual. Y le damos a aceptar. Y nos da nuestra ecuación de regresión. Es igual a menos 65,20 menos 0,067 en estatura en pulgadas. Estos son nuestros datos que ingresamos. El cual nuestra predicción dice que nuestro ajuste es de 41,66 de un error de ajuste de 2,70. Nuestro intervalo de confianza del 95% está de 36,18 a 47,14. Y nuestro intervalo de predicción del 95 es del 21,35 al 61,97. Dice, el siguiente inciso, ¿qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150? El cual es nivel saludable, la mejor ecuación de regresión. Vamos a resolverlo. Una de nuestras tablas de factores. Altura en pulgadas, peso en libras, cintura en centímetros. Aquí esta es la pendiente. En mayor la estatura, está la de 40 años.
Vamos a hacer una regresión, gráfica de contorno, podemos ver. ¿Listo? 95. Vamos a aceptar. Esta sería nuestra gráfica de contorno. Y podemos ver para la edad. es- para la edad mayor a 45. Desde la mayor a de 44 a 45. Desde 43 a 44. Y así sucesivamente. Vamos a hacer una regresión, gráfica de superficie. 75 libras. Aquí podemos ver. Es nuestra gráfica de superficie. Podemos ver nuestra edad, 45. Altura de 20. Vamos a hacerlo de, vamos a estadística, regresión, regresión. Un error. Aquí nos da nuestra gráfica y podemos modificarla. Que sería de 150. Igual podemos utilizar el asistente. Podemos ver, tenerla de una forma más visual. Aquí podemos verlo. Variable de respuesta colesterol. Los datos. Nuestra variable X. Aquí podemos ver nuestras gráficas. Los siguientes términos están en la ecuación ajustada que modela la relación entre Y y la variable X.
La relación entre y la variable x del modelo es estadísticamente significativa, p es menor a 0,10. Aquí nos da nuestra R cuadrada, que es igual a 72,69%. Nuestro colesterol y las variables nos dice que sería la edad, que nos da nuestra edad. Dice que la edad de 22, con un colesterol de 127, una edad de 28 con un colesterol de 100, 230, nuestra estatura de 68,7 con un colesterol de 588. Aquí nos da nuestra regresión, nuestros residuos, residuos grandes, valores de X, conglomerados. Aquí nos trae nuestra ecuación modal del colesterol de es igual a menos 100 de 11,07 más 9,50 x1 más 12,85 de x4. Entonces dice que la edad me da un valor de 10,8370. Y nos dice, nuestra descripción se muestra, es la forma suficientemente grande, tiene 40 para obtener la estimación precisa de la fuerza de la relación. De residuos grandes, 3 puntos de los datos tienen un residuo grande y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo con el informe de diagnóstico. Dice los valores de X poco comunes, un punto de los valores de datos tiene un valor de X, los comunes que pueden influir fuerzamente en la ecuación del modelo. Bueno, y esto ha sido pues, todo lo de esta presentación. Gracias.